Todo empezó con un mapa, una hoja arrugada y amarillenta metida en un viejo diario que encontré en una librería de segunda mano. El diario en sí no tenía nada de especial, lleno de bocetos de paisajes y anotaciones crípticas, pero el mapa despertó mi curiosidad. Señalaba un lugar en las profundidades de Alaska, marcado con una simple X roja. Debajo, garabateadas con letra temblorosa, estaban las palabras «No abrir». Debería haberme marchado, pero el mapa tenía algo que me atraía. Siempre me había atraído lo inexplorado, los lugares olvidados del mundo. Me pareció una de esas raras oportunidades de descubrir un trozo de historia oculta, el tipo de misterio que no cae en tus manos todos los días. Me puse en contacto con Caleb, un viejo amigo y compañero de supervivencia. Si alguien podía ayudarme a navegar por el duro terreno de Alaska, era él. Hacía tiempo que no hablábamos, pero respondió a mi llamada sin vacilar. «¿Qué pasa, Alex?», preguntó, con la voz tan calmada como siempre. «He encontrado algo», respondí, con una explicación deliberadamente vaga. «Un mapa. Lleva a un lugar remoto y necesito a alguien que conozca la zona». Caleb suspiró pesadamente al otro lado de la línea. «Siempre has tenido un don para encontrar problemas». «Muy bien. ¿Cuándo nos vamos?» Una semana más tarde, estábamos en la linde de un bosque nevado, con el frío penetrando a través de nuestras gruesas chaquetas. El mapa nos conducía a un pequeño sendero maltratado por la intemperie que parecía apenas utilizado, casi como si la propia naturaleza intentara recuperarlo. «¿Estás seguro?», preguntó Caleb, con el aliento visible en el aire helado. Asentí con la cabeza. «Aquí hay algo. Necesito saber qué». Sin más preguntas, nos pusimos en marcha. El viaje fue agotador, la nieve crujía bajo nuestras botas y el silencio era tan profundo que parecía como si un ser vivo nos rodeara, amplificando cada pequeño sonido. Era como si la propia naturaleza estuviera conteniendo la respiración, esperando. A medida que nos adentrábamos, el paisaje empezó a cambiar. Los imponentes pinos se adelgazaron, dando paso a un bosquecillo de árboles esqueléticos, con las ramas desnudas y retorcidas como manos que se agarran. En el centro de la arboleda, semienterrada por la nieve y el hielo, había una puerta de metal oxidado clavada en el suelo. Sentí que un escalofrío me recorría la espalda, y no era por el frío. «Ahí está», susurré. Caleb se quedó mirando la puerta, con cara de pocos amigos. «Parece un búnker. Podría ser una vieja reliquia de la Guerra Fría». «Podría ser», asentí, aunque había algo que no me cuadraba. El metal era antiguo, pero las ranuras de los bordes estaban grabadas con extraños patrones geométricos que no coincidían con nada que hubiera visto antes. Me agaché y quité la nieve y la suciedad, con las manos enguantadas. Los dibujos se hicieron más claros, casi deliberados en su precisión. Mis dedos recorrieron el borde de la puerta hasta encontrar una pequeña palanca oxidada. «Parece como si llevara décadas sellada», observó Caleb mientras se arrodillaba a mi lado. «¿Décadas? Quizá más». Tiré de la palanca. Al principio se resistió, pero con un poco de fuerza cedió con un gemido que resonó de forma antinatural en el aire quieto. La puerta se abrió con un chirrido, revelando un túnel estrecho y oscuro que descendía directamente a la tierra. Una brisa fría y rancia soplaba desde las profundidades, con un tenue aroma metálico. Caleb se asomó a la oscuridad. «Sea lo que haya ahí abajo, lleva mucho tiempo intacto. Por eso merece la pena explorarlo», dije, sacando la linterna. «¿Vienes?». Dudó. Su instinto de supervivencia le gritaba claramente que diera media vuelta. Pero Caleb nunca había sido de los que dejan atrás a un amigo. «Hagámoslo», dijo por fin, con voz tranquila. Bajé primero, con el haz de la linterna atravesando la oscuridad. Los peldaños metálicos estaban helados y resbaladizos, por lo que cada paso era precario. Caleb me seguía de cerca, con la respiración audible en el espacio reducido. El túnel se abría a una sala grande y cavernosa,
El aire era más frío, acre y opresivo. Mi linterna reveló hileras de maquinaria destartalada, cuya finalidad se había olvidado hacía tiempo. Escritorios oxidados, monitores rotos y montones de papel desintegrado cubrían el suelo. Todo estaba cubierto de una gruesa capa de polvo, como si el lugar hubiera sido abandonado a toda prisa. «¿Qué es este lugar?», murmuró Caleb en voz baja. «No lo sé», respondí, iluminando la habitación. «Pero no me gusta». Nos separamos y nos abrimos paso con cuidado entre los escombros. Encontré una pila de documentos viejos, con las páginas amarillentas y quebradizas. La mayor parte del texto era ilegible, pero destacaban algunas palabras: experimento, contención y fracaso. «Oye, Alex», Caleb llamó, «echa un vistazo a esto». Crucé la sala hasta donde estaba él, con la linterna apuntando a una gran puerta sellada en el otro extremo. A diferencia de la entrada anterior, esta estaba inmaculada. Su superficie era lisa y sin marcas, excepto por un único símbolo grabado en el metal, un círculo con intrincadas líneas que irradiaban hacia afuera como una telaraña. «¿Qué crees que significa?», pregunté, pasando la mano sobre el símbolo. «Podría ser una advertencia», sugirió Caleb con expresión sombría. Fuera lo que intentaban mantener bajo llave, no querían que nadie entrara. Sentí una extraña atracción hacia la puerta, un impulso casi magnético de abrirla. «Tenemos que ver qué hay dentro». Caleb negó con la cabeza. «Alex, esto no me gusta. Los lugares como este están sellados por una razón. Quizá deberíamos dejarlo estar». Pero mi curiosidad se había apoderado de mí y no me soltaba. «Tengo que saberlo». Con un suspiro renuente, Caleb se hizo a un lado. Apreté la mano contra la puerta, sintiendo el frío filtrarse a través del guante. No había picaporte ni palanca, solo un pequeño panel en el lateral. Lo empujé y, para mi sorpresa, la puerta se abrió con un siseo. Dentro había una pequeña habitación, con las paredes forradas de estantes metálicos que contenían extraños recipientes cilíndricos. En el centro había un gran tanque de cristal lleno de un líquido turbio y verdoso. Suspendido en él había algo que me heló la sangre, una forma vagamente humana pero distorsionada, con rasgos borrosos e indistintos. «¿Qué demonios es esto?», resopló Caleb. La cosa del tanque se sacudió, sus extremidades se movieron ligeramente, y luego sus ojos, oscuros y huecos, se abrieron de golpe y nos miraron fijamente. Los dos retrocedimos a trompicones, con el aire cargado de una tensión repentina y palpable. «Tenemos que irnos», insistió Caleb, con voz temblorosa. Pero yo no podía moverme. Tenía los ojos clavados en la criatura, y me di cuenta de algo terrible. Fuera lo que fuera, no estaba destinado a ser encontrado. Y sin embargo, aquí estábamos, frente a ella, con el sello roto, y se estaba despertando. Caleb tenía razón. Deberíamos haber vuelto. Pero allí estaba yo, contemplando aquella grotesca figura suspendida en un líquido turbio, incapaz de apartar la vista. El peso de nuestra decisión me pesaba en el pecho. Lo que estuviera atrapado en este búnker no debía ser molestado. «Tenemos que salir de aquí, Alex». La voz de Caleb era firme, atravesando mi entumecimiento. Ya había empezado a caminar de vuelta hacia la puerta, con la linterna parpadeando ligeramente, como si el propio aire se le resistiera. «Es que necesito entender qué es esto», murmuré, acercándome al tanque. El líquido del interior onduló ligeramente, como si la criatura percibiera mi presencia. «No, ya hemos visto suficiente», insistió Caleb. «No merece la pena morir por esto». Retrocedí de mala gana y asentí. Tenía razón, pero todos mis instintos me gritaban que indagara más. Seguí a Caleb fuera de la habitación. La puerta silbó tras nosotros, sellando en la oscuridad la pesadilla que habíamos vislumbrado. Los pasillos parecían más largos ahora. El frío opresivo mordía con más fuerza nuestra piel expuesta. Mi aliento salía en bocanadas visibles, cada una más rápida que la anterior. No podía evitar la sensación de que el propio búnker estaba vivo.
sus paredes observando, esperando. Documentaremos lo que hemos visto, dijo Caleb, rompiendo el silencio mientras volvíamos sobre nuestros pasos. Alguien más puede encargarse de esto. No sabía si intentaba convencerme a mí o a sí mismo. En cualquier caso, sus palabras no ayudaron a calmar la creciente inquietud que me corroía la mente. Cuando llegamos a la cámara principal, algo me llamó la atención. Símbolos, tenues, casi ocultos bajo las capas de mugre y óxido talladas en las paredes. No eran aleatorios, formaban un patrón, un lenguaje que no podía descifrar, pero que instintivamente sabía que era importante. «Mira esto», primera dije, apuntando con la linterna al siguiente grupo de símbolos. Caleb se detuvo, con el ceño fruncido mientras los estudiaba. «Runas», supuso. «No las reconozco». «Yo tampoco», admití, pero los símbolos despertaron algo en lo más profundo de mi ser. Un miedo primitivo, una advertencia, tal vez. Hice una foto con el móvil y el flash iluminó brevemente todo el pasillo con una dura luz blanca. De repente, un zumbido profundo y resonante resonó en el búnker, congelándonos a ambos. No era fuerte, pero vibraba en nuestros huesos y hacía que el aire pareciera más pesado. «Antes no estaba ahí», susurró Caleb, con los ojos desorbitados. «Viene de abajo», dije, con la voz apenas audible por encima del zumbido. Teníamos que tomar una decisión, irnos e informar de lo que encontráramos, o aventurarnos más profundamente para descubrir la fuente del sonido. La actitud de Caleb era clara. Estaba dispuesto a abandonar este lugar, pero mi curiosidad era insaciable, tirando de mí hacia lo desconocido. «Tengo que ver qué hay ahí abajo», le dije, apretando con fuerza la linterna. «Estás loco», espetó Caleb. «No sabemos qué es esa cosa ni qué más puede haber ahí fuera. Le has visto los ojos, Alex. Sea lo que sea, está vivo. Eso ya lo sé. Pero esto no es un viejo búnker. Hay algo aquí, algo que nadie ha visto en décadas, tal vez más. No podemos alejarnos de esto». La mandíbula de Caleb se apretó. Sabía que no iba a cambiar de opinión. «De acuerdo, pero lo haremos rápido, dentro y fuera». Asentí y avanzamos. Cada paso nos adentraba más en el corazón del búnker. El zumbido se hizo más fuerte, más palpable, resonando con un ritmo inquietante. Los símbolos de las paredes se hicieron más frecuentes, más complejos, como si nos condujeran a algo. Tras lo que pareció una eternidad, llegamos a otra puerta, más pequeña que la anterior, pero no menos imponente. A diferencia de las otras, esta estaba cubierta de arañazos, profundas hendiduras que estropeaban su superficie, como si algo hubiera intentado abrirse paso a arañazos. Caleb inspeccionó la puerta con expresión sombría. «Esto no está bien. Nada en este lugar me parece bien», respondí, pasando la mano por las marcas. Eran toscas pero intencionadas. Cada arañazo era un testimonio de lo que había detrás de la puerta. «Deberíamos irnos», volvió a insistir Caleb, «antes de que sea demasiado tarde». Pero la atracción era demasiado fuerte. Encontré otro panel en el lateral, similar al anterior, y lo pulsé. La puerta se abrió con un gemido reacio, revelando una estrecha escalera que descendía en espiral hacia la oscuridad. El frío se intensificaba a medida que descendíamos, y cada paso resonaba ominosamente en el reducido espacio. Mi linterna luchaba contra la espesa y sofocante negrura, revelando solo atisbos de la antigua estructura que nos rodeaba. Al final de las escaleras, entramos en una cámara circular en la que el aire estaba cargado de un silencio opresivo. Las paredes estaban cubiertas con más símbolos extraños, que brillaban débilmente en la penumbra. En el centro de la sala había un pedestal, y sobre él otro tanque sellado, más pequeño pero no menos siniestro. Dentro había otra figura, más pequeña que la primera. Su forma era más humana, pero seguía siendo errónea. Tenía los ojos cerrados y sus rasgos eran indistintos bajo el líquido turbio. El zumbido era ensordecedor aquí, resonando en cada fibra de mi ser. «¿Qué es este lugar?», preguntó Caleb.
con voz apenas por encima de un susurro. «Una tumba», murmuré, aunque no estaba seguro de quién o qué estaba enterrado aquí. Al acercarme al pedestal, el zumbido cambió a un pulso bajo y rítmico. La figura del tanque se agitó ligeramente y sus ojos se abrieron un instante antes de volver a callarse. «Tenemos que irnos», dijo Caleb, ahora con voz temblorosa. Esta vez no discutí. Nos volvimos hacia las escaleras, pero a medida que subíamos, el zumbido pulsante nos seguía, haciéndose más fuerte a cada paso. Era como si el propio búnker se resistiera a marcharnos, arrastrándonos de nuevo a sus profundidades. Cuando llegamos a la cámara principal, el zumbido se había convertido en un rugido, un crescendo ensordecedor que me hizo temblar los huesos. Avanzamos a trompicones por los pasillos. Las paredes parecían cerrarse a nuestro alrededor. Por fin llegamos a la escalera y el aire frío de la superficie bajó a nuestro encuentro. Caleb subió primero, con movimientos frenéticos. Le seguí, con el corazón palpitante mientras el rugido del búnker resonaba en mis oídos. Salimos al aire libre, jadeando mientras nos desplomábamos sobre la nieve. El estruendo cesó, sustituido al instante por un silencio espeluznante. La puerta del búnker permanecía abierta detrás de nosotros. Su oscura entrada era una boca abierta que amenazaba con tragarnos enteros. Caleb fue el primero en hablar, con voz temblorosa, pero decidida. «No volveremos a entrar ahí», asentí con la cabeza, intentando recuperar el aliento. Pero en el fondo sabía que esto no había terminado. Fuera lo que fuese lo que habíamos despertado en aquel búnker, no permanecería enterrado mucho tiempo. Permanecimos sentados en silencio durante lo que parecieron horas, con el aire frío mordiéndonos la cara mientras intentábamos procesar lo que acababa de ocurrir. Caleb se frotaba las manos, con el aliento visible en el aire helado, mientras yo miraba fijamente la puerta abierta del búnker, casi esperando que algo saliera arrastrándose. ¿Qué era esa cosa? Caleb rompió por fin el silencio. Su voz apenas superaba un susurro. «No lo sé», admití con los pensamientos desbocados. «Pero sea lo que sea, lleva ahí abajo mucho tiempo, quizá demasiado». Caleb sacudió la cabeza, frustrado. Deberíamos haber sellado la puerta y dejarlo estar. No podía estar en desacuerdo, pero algo dentro de mí no me dejaba en paz. El zumbido, los símbolos, la cosa en el tanque. Todo parecía conectado, como piezas de un rompecabezas que tenía que resolver. «Creo que necesitamos más respuestas», dije, sacando el teléfono del bolsillo. Las fotos que había hecho de los símbolos podrían contener algunas pistas. Las hojeé, cada imagen tan críptica e inquietante como la anterior. «¿No estarás pensando en serio en volver ahí abajo?», preguntó Caleb con incredulidad. «No», le aseguré, aunque una parte de mí no estaba del todo convencida. «Todavía no, pero tenemos que averiguar qué significan esos símbolos». Caleb exhaló, claramente poco convencido. «¿Y cómo vas a hacerlo?» «Estamos en medio de la nada, Elena», dije, más para mí misma que para él. «¿Elena? ¿La científica?» Caleb enarcó las cejas. «¿Crees que puede ayudarnos? Lleva años estudiando estas cosas. Si alguien puede darle sentido, es ella». Caleb suspiró y sacó un pequeño teléfono por satélite de la mochila. «Muy bien, vamos a llamarla». Marqué su número, con el frío mordiéndome los dedos mientras me llevaba el teléfono a la oreja. Sonó varias veces antes de que contestara su voz familiar. «Alex, esto es inesperado». «Elena», dije rápidamente. «Necesito que me ayudes. Hemos encontrado algo». Hubo una pausa y casi pude oír sus engranajes girando. «¿Qué clase de algo?» Miré a Caleb y luego al búnker. Un búnker en las profundidades de Alaska. Eso es, no se parece a nada que haya visto antes. «Continúa», me instó, con la curiosidad despertada. «Encontramos símbolos extraños, maquinaria antigua y algo en un tanque. Está vivo, Elena. ¿Y el lugar? Está zumbando. Casi vivo». La línea quedó en silencio por un momento, y cuando volvió a hablar,
Su voz estaba llena de urgencia. «Alex, debes tener cuidado. Lugares como este suelen estar sellados por una razón. Estos símbolos me lo describen». Abrí la foto en mi teléfono y describí las intrincadas líneas y patrones lo mejor que pude. «Parece una antigua estación de contención», dijo ella con tono cauteloso. «Se utilizaban para contener seres o fuerzas más allá de nuestro entendimiento. Si la has perturbado, Alex, puede que hayas desatado algo que debería haber permanecido enterrado». Tragué saliva. «¿Qué vamos a hacer? Salir de ahí. Veré lo que puedo hacer desde aquí, pero tienes que alejarte lo más posible del búnker». Sus palabras me provocaron un escalofrío. Caleb también debió de oírlo, porque ya estaba haciendo las maletas. «Nos vamos ya», murmuró. Empezamos a caminar de vuelta, con el opresivo peso del búnker a nuestras espaldas. Cada crujido de la nieve bajo los pies se sentía amplificado en el tenso silencio. No podía evitar la sensación de que algo o alguien nos observaba. «Elena dijo que saliéramos de aquí, y rápido», dije, más para calmarme que para otra cosa. «Es el mejor consejo que he oído en todo el día», respondió Caleb, mirando por encima del hombro. La caminata de vuelta a nuestro campamento base parecía más larga, cada sombra estirándose y retorciéndose en la tenue luz. Estábamos a kilómetros de la civilización, rodeados por la vasta y vacía extensión del desierto. Debería haber sido liberador, pero en lugar de eso parecía una trampa. Cuando por fin llegamos al campamento, no perdimos el tiempo. Caleb encendió un pequeño fuego mientras yo preparaba nuestro equipo. La luz parpadeaba, proyectando largas sombras sobre los árboles circundantes. La voz de Elena resonaba en mi cabeza. «Esos símbolos. Estación de contención. ¿Crees que sigue ahí abajo?», preguntó Caleb, interrumpiendo mis pensamientos. «No lo sé», admití. «Pero sea lo que hemos desatado, no creo que vaya a quedarse ahí abajo para siempre». Aquella noche no fue fácil conciliar el sueño. Cada susurro del viento, cada crepitar del fuego parecía el preludio de algo peor. Me tumbé en la tienda, mirando el techo de lona, repitiendo una y otra vez en mi mente los acontecimientos del día. Entonces llegó el sonido. Empezó como un zumbido bajo, apenas audible por encima del viento, pero fue creciendo, resonando en lo más profundo de mis huesos. Me incorporé, con el corazón latiéndome con fuerza. El mismo zumbido del búnker, pero ahora estábamos a kilómetros de distancia. «Caleb», susurré mientras me arrastraba fuera de mi tienda. Ya estaba despierto, con los ojos muy abiertos por la alarma. «¿Has oído eso?», preguntó. Asentí y cogí la linterna. Es el mismo sonido. Nos quedamos escuchando. El zumbido no cesaba. Era cada vez más fuerte, como si lo que habíamos despertado estuviera cada vez más cerca. «Tenemos que movernos», dijo Caleb, ahora con voz tensa. Recogimos rápidamente, apagamos el fuego y cargamos nuestros bártulos. El zumbido nos siguió a medida que nos adentrábamos en el desierto, su origen desconocido, su presencia innegable. Al amanecer estábamos exhaustos, con todos los músculos doloridos por el ritmo incesante. Pero el zumbido se había desvanecido, dejando tras de sí un silencio inquietante. «No podemos seguir corriendo», dije, soltando la mochila. «Tenemos que averiguar qué es esa cosa». Caleb negó con la cabeza. «¿Y cómo se supone que vamos a hacerlo? ¿Volver al búnker?» «No», respondí, sacando el móvil. «Llamamos a Elena. Ella es nuestra mejor baza para resolver esto». Volví a marcar su número. La señal era débil pero constante. Contestó al segundo timbrazo. «Alex, el zumbido nos ha seguido», dije sin preámbulos. «Lo oímos incluso a kilómetros de distancia. Es como si estuviera vivo». Elena guardó silencio un momento. «Eso no es bueno. Lo que sea que haya perturbado no está ligado a este lugar. Ahora está conectado a ti». Sus palabras me provocaron un escalofrío. «¿Qué vamos a hacer?» «Necesito más tiempo para investigar», dijo. «Pero no puedes huir para siempre. Si te está siguiendo, tendrás que enfrentarte a él en algún momento».
¿Enfrentarme?, espetó Caleb. Apenas escapamos con vida. Sé que parece una locura, admitió Helena, pero tienes que entender a qué te enfrentas. De lo contrario, seguirá persiguiéndote. La conversación terminó, dejándonos más inseguros que antes. Nos sentamos en silencio, asimilando el peso de las palabras de Helena. Tenemos que volver, dije finalmente. Caleb me miró como si hubiera perdido la cabeza. No puedes hablar en serio, lo digo en serio. Si no averiguamos a qué nos enfrentamos, esto no acabará nunca. Helena tiene razón, tenemos que afrontarlo. La cara de Caleb era una mezcla de miedo y frustración, pero no discutió. Sabía que yo tenía razón, aunque ninguno de los dos quisiera admitirlo. Con el corazón encogido, empezamos a prepararnos para volver al búnker, cada paso lleno de temor y determinación. Fuera lo que fuese lo que nos esperaba allí abajo, teníamos que hacerle frente, y esta vez no habría vuelta atrás. El silencio del desierto era engañoso, nos envolvía en una calma inquietante mientras nos preparábamos para descender una vez más a lo desconocido. Caleb y yo caminamos de vuelta hacia el búnker, con el zumbido aún atormentando nuestros pensamientos. Cuanto más nos acercábamos, más me oprimía el pecho el peso de lo que nos esperaba. Esta vez, la nieve crujía más bajo nuestras botas. Cada sombra parecía más siniestra. Cada ráfaga de viento susurraba advertencias que no podíamos ignorar. Cuando por fin llegamos a la entrada del búnker, el otrora prístino silencio se vio roto por un leve pulso rítmico que emanaba de las profundidades. Era el mismo zumbido, pero ahora diferente, más insistente, casi vivo. Caleb me miró. Su expresión era una mezcla de miedo y determinación. «Esta es nuestra última oportunidad de volver atrás», murmuró, aunque ambos sabíamos que no era una opción. Respiré hondo y agarré la linterna con más fuerza. Acabemos con esto. Los peldaños helados nos dieron la misma fría bienvenida, pero esta vez el descenso parecía interminable. El zumbido se hacía más fuerte a cada paso, resonando en el estrecho túnel. Era como si el propio búnker nos atrajera. No estaba dispuesto a soltarnos. Llegamos a la cavernosa cámara principal, con el aliento visible en el aire frío, la maquinaria y los papeles esparcidos que parecían observarnos en silencio. La sala palpitando al inquietante ritmo del zumbido. La linterna de Caleb parpadeaba, proyectando inquietantes sombras en las paredes. «Vamos directos a la cámara», dije, intentando mantener la voz firme. Sin rodeos. Caleb asintió con la mandíbula desencajada. Avanzamos deprisa por los pasillos familiares, ahora envueltos en una oscuridad más opresiva. Los símbolos grabados en las paredes parecían palpitar débilmente, respondiendo al zumbido. Ya no eran simples tallas extrañas, parecían seres vivos que marcaban el camino hacia algo que no podíamos comprender. Llegamos a la puerta de la cámara interior, cuya superficie seguía marcada por aquellos arañazos profundos y deliberados. Puse la mano sobre el panel y el frío se filtró a través del guante. El zumbido se había convertido en un rugido ensordecedor que vibraba en mi pecho, en mis huesos. «Ya está», susurré, presionando el panel. La puerta se abrió con un gemido reticente, revelando la estrecha escalera que descendía en espiral hacia la oscuridad. El aire era más frío aquí, espeso, con un miedo casi palpable. Descendimos con cautela, luchando a cada paso contra la abrumadora presión que nos rodeaba. Al llegar abajo, nos esperaba la cámara circular, cuyas paredes brillaban con los extraños símbolos y su luz palpitaba en sincronía con el zumbido. El pedestal estaba en el centro, con el tanque más pequeño encima. La figura del interior no se había movido desde nuestro último encuentro, pero su presencia era más palpable, su forma más clara. No era simplemente humana, como si fuera un espejo distorsionado de la humanidad, retorcido e incompleto. Sus ojos permanecían cerrados, pero su pecho subía y bajaba con respiraciones superficiales y antinaturales. «¿Y ahora qué?»,
preguntó Caleb, con voz temblorosa. No tenía respuesta. El zumbido parecía provenir de la propia figura, irradiándose en ondas que distorsionaban el aire. Me acerqué, atraída por una inexplicable necesidad de comprender. En cuanto mi mano rozó la superficie del tanque, todo cambió. El zumbido estalló en una cacofonía de sonidos y la cámara tembló violentamente. Los símbolos de las paredes parpadearon con más intensidad. Su brillo era casi cegador. Los ojos de la figura se abrieron de golpe, oscuros y huecos, clavándose en mí con una intensidad que me clavó en el sitio. Caleb gritó, pero el ruido ahogó sus palabras. La figura del interior del tanque se movió. Sus miembros se convulsionaron con espasmos antinaturales. El tanque empezó a resquebrajarse y el líquido verdoso se derramó en chorros espesos y viscosos. «Tenemos que salir de aquí». Caleb me agarró del brazo y tiró de mí hacia las escaleras, pero la cámara no nos dejaba marchar tan fácilmente. Las paredes parecían cerrarse, los símbolos brillantes cambiaban y se retorcían. Las escaleras eran imposiblemente largas, y cada paso parecía una lucha contra una fuerza invisible. Detrás de nosotros, el tanque se rompió por completo y la figura se desplomó sobre el pedestal. Se levantó inestablemente, con movimientos antinaturales y la mirada fija en nosotros. El zumbido se había convertido en un rugido ensordecedor, un grito terrible y resonante que llenaba la cámara. Subimos las escaleras a toda prisa, con la presencia de la criatura presionándonos, sofocándonos con su intensidad. Los estrechos pasillos se retorcían y cambiaban. Las paredes se cerraban a medida que corríamos, desesperados por alcanzar la superficie. Caleb tropezó, pero yo tiré de él y la adrenalina nos empujó hacia adelante. El zumbido estaba ahora en todas partes, dentro de nosotros, sacudiéndonos hasta la médula. Las paredes parecían vivas, sus superficies ondulaban y cambiaban. Por fin apareció la última. La débil luz de la superficie era un faro de esperanza. Caleb subió primero, con movimientos frenéticos. Yo seguí el rugido de abajo, siguiendo cada uno de mis pasos. Salimos al exterior y nos desplomamos sobre la nieve. El zumbido cesó, sustituido al instante por un silencio opresivo. La puerta del búnker permanecía abierta, una herida oscura y abierta en la tierra. «Lo hemos conseguido». Caleb jadeó. Su aliento se hizo visible en el aire frío. Estábamos fuera, pero en el fondo sabía que no había terminado. El zumbido, los símbolos, la cosa que habíamos desatado, todo estaba conectado, todo esperaba. Habíamos escapado del búnker, pero su sombra nos seguiría, un recordatorio silencioso de las puertas que deberían haber permanecido cerradas. De vuelta a casa, el mundo parecía haber cambiado ligeramente, aunque nada parecía diferente. Mi apartamento parecía más pequeño, las paredes más estrechas, como si me oprimieran, como un eco de los sofocantes confines del búnker. A pesar del calor del radiador, un profundo escalofrío se aferraba a mis huesos, negándose a abandonarme. Me senté en mi escritorio. La tenue luz de mi portátil proyectaba largas sombras sobre la habitación. Las fotos del búnker, antes vívidas en mi teléfono, parecían ahora distorsionadas, deformadas por alguna fuerza invisible. Los símbolos se desdibujaban, los intrincados patrones se fundían en un caos inexplicable. El zumbido, débil pero persistente, permanecía en el fondo de mi mente, un fantasmal recordatorio de lo que Caleb y yo habíamos desencadenado. Caleb no me había devuelto las llamadas desde que nos separamos en el aeropuerto. Pensé que necesitaba espacio, quizá tiempo para olvidar, pero yo no podía olvidar. El mismo sueño me perseguía cada noche. Los símbolos brillantes, el zumbido y la figura en el tanque, sus ojos huecos clavados en los míos. Elena era mi única conexión con el mundo exterior. Nuestras conversaciones eran cortas y tensas. ¿Dijiste que te seguía?, preguntó durante una de nuestras conversaciones, con voz tensa por la preocupación. Sí, susurré, mirando las luces parpadeantes de mi habitación. El zumbido.
Está aquí. Hizo una pausa y la oí teclear. Alex, estas entidades, si es eso a lo que nos enfrentamos, no se adhieren a nuestra comprensión del espacio o el tiempo. Existen en otro plano, conectadas a lugares y personas. ¿Qué puedo hacer? Se me quebró la voz al sentirme desesperado. Elena suspiró. No puedes escapar. La única forma de detenerlo es comprenderlo plenamente, enfrentarse a él. ¿Enfrentarlo cómo? Le pregunté. Aún estoy investigando, admitió. Pero ten cuidado, Alex. El zumbido es más que un sonido. Es una señal, una llamada, una llamada. Las palabras se asentaron pesadamente en mi pecho. Aquella noche, el zumbido se intensificó. Ya no era un eco lejano, sino una presencia tangible que vibraba a través de las paredes, el suelo y mi propia piel. Los objetos de mi apartamento empezaron a moverse, al principio sutilmente, luego de forma más pronunciada. Un libro resbaló de la estantería, las agujas del reloj giraron alocadamente y las bombillas parpadearon de forma errática. Incapaz de aguantar más, cogí la linterna y el cuaderno, las herramientas que ya me habían conducido a la oscuridad una vez. Si aquello era una llamada, no tenía más remedio que responder. Me encontré conduciendo sin rumbo, las calles de la ciudad extrañas bajo el velo de la noche. El zumbido me guiaba, tirando de mí hacia un destino desconocido. Sin darme cuenta, acabé en las afueras de la ciudad, donde comenzaba el desierto. El aire parecía más pesado aquí, como si el propio mundo contuviera la respiración. Salgo del coche y el frío me muerde la chaqueta. Los árboles se cernían sobre mí y sus ramas esqueléticas susurraban secretos al viento. Esta vez no necesitaba un mapa. El zumbido me adentró en el bosque y cada paso resonaba con una terrible certeza. Finalmente llegué a un claro. En su centro había un monolito, antiguo y erosionado, grabado con los mismos símbolos del búnker. El zumbido emanaba de él, más fuerte e insistente que nunca. Esta era la fuente, el corazón de lo que había perturbado. Me acerqué con cautela y mi linterna iluminó los símbolos. Parpadeaban con un brillo tenue e inquietante, al ritmo del zumbido. Mi mano tembló al extenderla, impulsada por una fuerza incomprensible. En cuanto mis dedos rozaron la piedra, el mundo cambió. El bosque se disolvió y fue sustituido por un vacío vasto e infinito. En este espacio, el tiempo perdió todo su significado. El zumbido se volvió envolvente, vibrando a través de mi alma. Y entonces, los vi. Figuras incontables e informes que emergían de la oscuridad. Sus ojos, huecos y vacíos, reflejaban al ser del tanque. Me rodeaban, su presencia me asfixiaba. Pero en medio del terror, sentí una extraña comprensión, una conexión. No eran seres malévolos, sino guardianes ligados a los antiguos sellos que protegían el equilibrio entre los mundos. El búnker había sido uno de tantos, una barrera contra fuerzas con las que la humanidad nunca debió encontrarse. Una voz, ni masculina ni femenina, resonó en el vacío. «Has abierto la puerta». «No era mi intención», susurré, con lágrimas cayendo por mi rostro. «No se puede deshacer», replicó la voz, «pero puedes restablecer el equilibrio». Mi voz resonó en el vacío. «Conviértete en el guardián». Las figuras se acercaron y sus ojos huecos me penetraron. Sentí que su presencia se fundía con la mía, sus recuerdos, su propósito. Habían sacrificado su existencia para mantener el equilibrio, y ahora era mi turno. A medida que el vacío me consumía, la última imagen que vi fue el monolito erguido con decisión en el claro, el zumbido desvaneciéndose en el silencio. De vuelta en el bosque, el alba despuntaba sobre un claro vacío. El monolito permanecía inmóvil, con sus símbolos apagados y sin vida. El zumbido había desaparecido, y con él mi conexión con el mundo que una vez conocí. Me había convertido en el guardián, atado a los antiguos sellos que custodiaban la frágil barrera entre mundos.
Mi nombre y mi pasado se habían perdido en el vacío. Todo lo que quedaba era el deber de asegurar que nadie más cometiera el mismo error. Algunas puertas están destinadas a permanecer cerradas, y ahora era yo quien debía mantenerlas cerradas.